días 24, 25 y 26 de diciembre y 31 de diciembre, 1 y 2 de enero serán feriados nacionales tras la aprobación de la reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP, y al Código de Trabajo. Una buena noticia para el país y para el descanso en esas fechas. Pero, ¿qué otros temas contenía esta normativa? Lo vamos a analizar, amigos, hoy en Tesis y Antítesis. Bienvenidos todos, yo soy Belkis Sánchez. Tras casi 3 horas de discusión y con 84 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó las reformas a la Ley de Servicio Público y al Código de Trabajo sobre los feriados. En su mayoría, los legisladores coincidieron en la pertinencia de esta propuesta, en la medida en que, reiteraron, permite promover el turismo en el país. Marjely Vázquez y el asambleísta Alex Guamán. En el último feriado de 2, 3 y 4 de noviembre, que se unió a sábado y domingo, dejó 78 millones de dólares en las zonas eminentemente turísticas. Por el impulso al turismo, por la solidaridad con nuestros hermanos de Manabí y Esmeraldas, por la planificación de los feriados en el Ecuador, bienvenida esta ley. La oposición legislativa expresó sus reparos en cuanto a la reforma que dispone el pago por los días efectivamente laborados por los servidores públicos, y ya no como establece actualmente la ley vigente. Magali Orellana, de la Unidad Plurinacional de las Izquierdas. Es decir, que si ahora se trabaja hasta el 15 del mes, ya no se le va a pagar todo el mes como se lo había veniendo haciendo hasta ahora. Es una clara reducción de derechos. Tema sobre el cual no se produjeron cambios. En cuanto a los feriados, la propuesta fija en 11 los de carácter obligatorio, y es que se suman los 2 días de carnaval que ya no serán recuperables. Se ratifica que cuando los feriados caigan en días sábados se trasladarán al viernes, mientras que si caen en días domingos pasarán al lunes de la siguiente semana. Cuando coincidan en martes se correrá el descanso al lunes anterior, y los que sean miércoles o jueves pasarán al viernes inmediato. En el marco del debate se incorporó la propuesta planteada por la asambleísta Mari Verduga respecto de los días de feriado continuos. Con esto se cumple con lo que hemos venido proponiendo, que los días de feriado se trasladen a los días que coincidan para correr con los fines de semana. De no recibir objeción alguna por parte del presidente de la República y en función de los plazos establecidos para el trámite, la vigencia de la ley permitirá que los próximos lunes 26 de diciembre y 2 de enero sean días de descanso obligatorio al trasladarse los feriados por Navidad y fin de año a dichas fechas. Y bien, iniciamos este debate, lo hacemos con usted, asambleísta Torres, bienvenido. Suben a 11 los feriados que podrán disfrutar los ecuatorianos. ¿Le parece positivo? Yo no voté a favor de esta ley bajo la consideración que en su integridad tenía algunas deficiencias. La ley tiene el buen propósito de fomentar el turismo y no cabe la menor duda que lugares como Baños en la provincia de Tungurahua y eventualmente otros cantones del centro del país, en virtud de la ley de feriados, podrían tener un mayor número de turistas visitando y generando el suficiente movimiento económico que tanto se espera en economías actualmente deprimidas por la recesión. Sin embargo, el sector productivo, no solamente el empresarial grande, sino inclusive el mediano y el pequeño, con justa razón ha expresado la preocupación de que va a tener que pagar durante 2 días en carnaval a trabajadores que no laboren. Actualmente, los 2 días de carnaval son recuperables. Con la ley dejan de ser recuperables. Por consiguiente, alguien que tiene una ganadería de leche va a tener que pagar aun cuando no trabajen. Y si trabajan, va a tener que pagar horas extraordinarias. Alguien que tiene un taller menor para producir calzado, textil en el centro del país, va a tener un egreso adicional que ahora no tiene. Ese es el problema que trae en definitiva la ley. 30 segundos. En otras palabras, que los empleadores, que puede ser alguien que tiene 10 vacas y produce, digamos, leche, o alguien que tiene 15 trabajadores o 5 trabajadores, tendrá que pagar a sus trabajadores por esos 2 días, aun cuando ellos no trabajen. Y si quiere que trabajen, tendrá que pagar horas extraordinarias. Gracias, asambleísta Torres. ¿Qué dice usted, asambleísta Hernández?
Yo creo que esta ley que aprobó la Asamblea es una ley positiva. Ordena los feriados y uno puede saber cuáles van a ser los días de descanso durante el año, permite una mejor planificación tanto de las actividades del sector público como del sector privado, permite también el bienestar de lo que puede ser la adecuada utilización del tiempo libre, la adecuada utilización de los días de descanso. Yo incluso coincidía con la fundamentación que hacía un legislador que no votó a favor de la ley, como el legislador Bustamante, porque me parecía que la ley está extremadamente justificada en argumentos económicos, cuando de por sí mismo la posibilidad de descansar tiene beneficio, ¿no? Por la medida que la gente puede desarrollar actividades relacionadas con todo lo que tiene que ver con el ambiente cultural, espiritual, en el más amplio sentido de la palabra, y eso es beneficioso, incluso porque redunda en bienestar de las personas. Adicionalmente, la ley obviamente que fomenta el turismo. Esto no se puede descartar, dinamiza en ese sentido la economía, permite que no solo las provincias que han sido afectadas por el terremoto, sino también otras provincias puedan mover su economía. Ya en algún programa anterior citamos algunos datos, entre las que, por ejemplo, Tungurahua era una de las que más turistas internos recibe, particularmente Baños. Pero cuando la gente va a Baños, no solo compra y consume en Baños, sino en el transcurso de la carretera, y con eso ayuda a mover la economía. Por lo tanto, los argumentos del sector empresarial yo creo que no se justifican. O tienen que pagar horas extraordinarias o pueden compensar con otros días, pero si uno pone en una balanza lo que se benefician al dinamizarse la economía, cuando la gente consume más, cuando la gente gasta más, yo creo que eso se paga absolutamente. De tal manera que es incomprensible que una ley de esta naturaleza, que genera efectos como los del turismo, democratizadores, no haya sido apoyada por los sectores de oposición. Correcto, gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, si bien el tema que marcó el debate alrededor de este proyecto de ley tuvo que ver con la regulación de los feriados, hubo un elemento que quizá no repercutió mucho y tiene que ver con esta reforma al artículo 110 de la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP. ¿Qué implicaba este aspecto? Actualmente, porque todavía no está en vigencia la ley de feriados, si un servidor público trabaja, digamos, 5 días durante el mes y deja de trabajar, gana el mes completo. Con la reforma, si alguien está en esas condiciones y trabaja, diga usted, 5 días del mes, ganará solamente los 5 días y no el mes completo. Ello va a tener un beneficio para las finanzas públicas, porque en el caso de los que se separen habiendo trabajado 1, 2, 3, 4, 5 días en el mes, no se les pagará el mes completo, sino solamente los 5 días. Me parece que la reforma que se hizo a la disposición de la ley del servicio público fundamentalmente le da mayor liquidez y mayores posibilidades al fisco ecuatoriano en estas circunstancias, porque no va a tener que pagar sueldo mensual completo a alguien que ha trabajado, digamos, los 5 primeros días del mes. Hubo quienes lo calificaron como regresión de derechos en este caso para los trabajadores. Hay una regresión porque si un empleado público, esto se aplica solamente en el sector público, no en el sector privado, si un empleado público tiene derecho a ganar por el mes completo cuando solamente trabajaba 5 días antes de salir del trabajo, resulta que ahora va a ganar por 5 y no por 30. Es una regresión. En todo caso, aquí no está en discusión el principio de intangibilidad de los derechos del trabajador, 30 segundos. Porque no tienen la condición de trabajadores sujetos al Código del Trabajo, sino de servidores públicos sujetos a la ley del servicio público. En todo caso, yo veo que es una medida más bien de orden fiscal. Parece que las finanzas públicas no tienen la liquidez esperada y recurren a medidas como estas para no tener que pagar cuando podrían ahorrarse. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Quizá hay que realizar una distinción. Una cosa es la restricción de derechos y otra cosa es la regulación de beneficios, que son además exclusivos para los trabajadores públicos. Sería una restricción de derechos si no se pagaría por los días efectivamente trabajados, porque ya en el otro tema uno puede discutir por qué tienen
unos beneficios los servidores públicos que no tienen el resto de trabajadores. Y lo que buscamos es, en general, homologar las normas para los trabajadores, que no existan estas odiosas diferencias, aún hay varias, entre los trabajadores del sector público y los trabajadores del sector privado. Esto partía, yo creo, que de un criterio equivocado que se utilizaba anteriormente. Pensar que el Estado es un patrono y que al ser un patrono tiene que tener unos privilegios y unas condiciones distintas a las que existe en el ámbito privado. Y me parece que eso parte también de la concepción de que lo que es del Estado no es de nadie, nadie tiene que cuidar y por lo tanto podemos sacar el mayor beneficio al Estado. Esta norma busca que se vayan homologando paulatinamente las normas que existen entre el sector público y entre el sector privado. Sobre problemas de liquidez, hecho su exposición, en este caso el asambleísta Torres. Creo que las mayores dificultades el país las está enfrentando, le está sobrepasando. No me parece que sea un tema determinante en el sentido de que sea esa la razón fundamental, sino más bien ir respondiendo a esta necesaria homologación de las normas que debe existir entre el sector público y el sector privado. Esta no es un beneficio del que gozan los trabajadores privados que existen en el país. Existía en el sector público y ahora lo que se está buscando es homologar. No existe restricción de derechos, se está regulando más bien un beneficio. Correcto. Gracias, asambleístas. Vamos a dejar este debate sobre este tema hasta aquí porque a partir del siguiente bloque nos vamos a concentrar ya en la discusión de lo que tiene que ver con el proyecto de Código Orgánico del Ambiente, un tema que ha marcado la jornada legislativa en estos últimos días, justamente al interior de la Asamblea Nacional. Ya volvemos, amigos, no se vayan. Esto es Tesis y Antítesis. Tesis y Antítesis llega a ustedes a través de la señal abierta de la televisión legislativa. Canal 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca. Y por la web www.tdl.asambleanacional.gov.es. Amigos, continuamos con más de Tesis y Antítesis. Como lo advertimos en el primer bloque, a partir de este bloque vamos a generar un debate alrededor del proyecto de Código Orgánico del Ambiente. 2 años tomó la elaboración del informe para segundo debate de esta propuesta. En el siguiente reportaje los queremos invitar a ustedes a revisar los principales puntos que contiene esta iniciativa. El proyecto de Código Orgánico del Ambiente, que ha sido discutido en varias sesiones en la Asamblea Nacional, está organizado en 7 libros. Libro primero, Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. Libro segundo, Conservación de la Biodiversidad. Libro tercero, Calidad Ambiental. Libro cuarto, Cambio Climático. Libro quinto, Zona Marino-Costera. Libro sexto, Incentivos Ambientales. Libro séptimo, Reparación Integral de Daños Ambientales y Régimen Sancionador. Además de 4 disposiciones generales, 11 transitorias, 7 reformatorias y una final. Los temas que más debate motivaron en el Pleno son los relacionados con el bienestar animal, el manejo responsable de la fauna urbana y los actos prohibidos con los animales, ámbitos que despertaron a los sectores a favor y en contra de las peleas de gallos y la tauromaquia. Mientras no se logre un consenso en el hemiciclo parlamentario, la votación continuará postergada. Y bien, continuamos entonces con este debate. Asambleísta Torres, ¿cuáles son los temas que más motivaron su preocupación respecto de los 7 libros contenidos en el proyecto de Código del Ambiente? Es un código que multiplica los controles sobre las actividades productivas a tal punto que una vez aprobado el código será sumamente difícil el emprender actividades, mantenerlas en funcionamiento, porque si ahora existen controles para aquellos que se dedican a actividades económicas, controles ambientales, con el código habrá más controles y se obligará a que muchos de los miembros del sector productivo, especialmente mediano y pequeño, se sometan a exigencias que probablemente estarán bien para los países europeos, pero no necesariamente para el Ecuador. Es una ley entonces que crea una gran policía ambiental para controlar, para exigir cumplimiento, olvidándose que aquellos que se sometan a los controles tendrán que pagar
a asesores para que les ayuden con los estudios. Y finalmente tendrán que pagar las tasas correspondientes por los permisos que necesiten para su actividad productiva. Me parece entonces que existe una equivocación en cuanto al objetivo mismo de la ley: más controles, más regulaciones a un sector productivo fuertemente golpeado por la recesión económica. La figura de los daños ambientales también se amplía, se le da al burócrata nacional encargado de llevar a la práctica la ley la posibilidad discrecional en buena medida para que determine el tipo de daño, su cuantificación y a través de un proceso sancionatorio administrativo pueda a cualquier sujeto, a cualquier persona, someterle al rigor del procedimiento para que pague por el daño supuestamente ocasionado. Ya vamos a profundizar sobre aquello, asambleísta Torres. Gracias, asambleísta Hernández. Una mirada general respecto a esta propuesta. A ver, a mí me parece que este es un código importante, sigue en la lógica que hemos tenido en esta última década de sistematizar en grandes cuerpos legales, lo cual a su vez tiene un efecto democratizador. Mientras más leyes hay, es más difícil que los ciudadanos sepan qué contienen esas leyes. Cuando esos contenidos se sistematizan en un código, ayuda a su conocimiento. Creo que este código es de los más importantes, busca generar un punto de equilibrio entre cómo lograr un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, permitir también el desarrollo de actividades económico-productivas, conservar los derechos de la naturaleza y garantizar también los derechos que tenemos todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Y aquí, diría además, tiene también este código una perspectiva de carácter generacional. Aquí hay un elemento conceptual muy fuerte, Luis Fernando, y es que esta generación o la generación presente no tenemos por qué disponer abusivamente de los recursos que les pertenecen también a las futuras generaciones. De tal manera que que es un elemento que se discute ahora en el derecho ambiental en todo el mundo, que ha sido incluso recogido por el Papa en una de sus últimas encíclicas, pone el tema de discusión sobre esto. Tengamos la prudencia de saber utilizar los recursos pensando que todo lo que tenemos no solo es de las actuales generaciones, sino también de las futuras. Y me parece al mismo tiempo que esto que tú señalas, que genera límites a la inversión, yo digo, por supuesto, la inversión tiene que tener límites y uno es cuidar que se mantenga precisamente el ambiente y sobre todo evitar los dobles estándares. No se habría producido toda la catástrofe ecológica que provocó Texaco si ellos habrían aplicado los estándares ambientales que tenían para Europa y para los Estados Unidos, también cuando explotaban aquí el Ecuador. Me parece que esto lo que hace es también impedir los dobles estándares y lograr que haya se obligue la utilización de la mejor tecnología disponible para las actividades, por ejemplo, extractivas. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, el asambleísta Hernández hablaba justamente de esto, de que no es posible disponer abusivamente de los recursos ambientales. De ahí, en cierta medida, los controles, las regulaciones que se establecen en el proyecto de Código Orgánico del Ambiente. ¿No le parece a usted necesario precisamente para evitar este abuso de los recursos? Ya existen controles. El Ecuador no es tierra de nadie en temas ambientales. Existe una legislación ambiental muy rigurosa. El problema es que el nuevo código multiplica los rigores, multiplica los controles, da más poder a los burócratas para que sometan a los productores y a los agentes económicos ecuatorianos. ¿Cómo se evidencia eso, por ejemplo? En que van a necesitar para los permisos ambientales cumplir más requisitos de los que ahora cumplen. ¿Y eso qué supone? Que la persona que necesite un permiso ambiental, que tiene una mecánica, por ejemplo, va a tener que contratar a un especialista para que le ayude a hacer todo el trámite. Y luego tendrá que pasar por 3, 4, 5 filtros en las dependencias del medio ambiente, lo cual le va a costar dinero a una persona que está dedicada a la actividad productiva. Ya existen controles, yo estoy de acuerdo que debemos preservar el medio ambiente, no cabe la menor duda, pero no puede ser a costa de la gente que produce en este país. Las dueñas de las tiendas de abarrotes van a estar sometidas a controles ambientales con esta ley. Ellas. Ahora están sometidas a controles de los municipios, pero para la venta de cierto tipo de productos, para la exhibición y exposición,
estarán sometidas a esos controles, que no son, por supuesto, los mismos controles a los que se somete alguien que cambia aceite de vehículos. Pero con ese ejemplo puntual, ¿qué dice exactamente el proyecto? Que tendrán que obtener los permisos, en otras palabras, tendrán que pasar por el vía crucis de los trámites administrativos. El Código Ambiental, me pregunto yo, ¿disminuye o aumenta los trámites? Aumenta los trámites. Si aumenta los trámites, le complican la vida a la persona que está dedicada a actividades productivas. 30 segundos. Hubo un traslado de competencias hacia los consejos provinciales. Estos ya estaban, particularmente Tungurahua, a cargo del tema medioambiental. Con esta ley pierden esas competencias. Nuevamente se centralizan estas competencias en la autoridad nacional, que normalmente se ha caracterizado por abusar de los pequeños y medianos productores en provincias y en cantones. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, usted ha refutado estos argumentos. A ver, no pueden perder la competencia los consejos provinciales porque eso es disposición constitucional. Por lo tanto, la ley no puede alterar lo que es un mandato constitucional. Sobre esto también existe debate, precisamente es uno de los puntos porque no permitió que en la semana pasada hayamos logrado tener la aprobación de este código. Pero no se puede, por norma constitucional, no se puede lo que está establecido en una norma constitucional ser violentado por una ley. Tampoco que aquí se aumentan los controles que se va a ver las tiendas, a menos que las tiendas vendan sustancias químicas, sustancias peligrosas, sustancias que están sujetas precisamente a control porque pueden tener un impacto sobre el ambiente. De ninguna manera esto va a repercutir en ese tipo de actividades. Creo yo que esta es una ley que lo que busca es la responsabilidad integral, sabiendo que cuidar del ambiente es una responsabilidad también para las futuras generaciones. Busca que cuando se realicen actividades productivas, todas las actividades productivas que se puedan hacer, se utilice la mejor tecnología disponible. Creo que esto es elemental. De igual forma, que pueda aplicarse las mejores prácticas ambientales, que se pueda pensar en ese sentido en combinar el tema productivo con el desarrollo sostenible. Creo que es un elemento fundamental. Establecer por norma legal ahora este tema de que quien contamina paga, creo que es básico, no solo para el Estado, sino también para las sociedades, para los pueblos que han sido afectadas. El clarificar y el señalar el indubio pro natura, si hay vacío legal, si hay falta de información respecto de los impactos que puede tener una actividad sobre el ambiente, se tiene que aplicar lo más beneficioso para el ambiente. Yo creo que lo que se ha hecho con este código es sistematizar lo que ya existía en distintas disposiciones, pero ponerlo a la luz de la Constitución y de lo que en este momento discute el mundo. La preocupación fundamental en el planeta es cómo preservar precisamente el ambiente y preservar los recursos de la naturaleza. Correcto, asambleísta Hernández. Nos vamos a ir a una nueva pausa. Amigos, aquí en Tesis y Antítesis, al volver estaremos con más de este análisis, con más de este debate político alrededor del proyecto de Código Orgánico del Ambiente. No se vayan. Pueden ver, escuchar y escribir a Tesis y Antítesis a través de YouTube, Facebook y por nuestra cuenta Twitter, @Tesis y Antítesis. Amigos, continuamos con más de Tesis y Antítesis. Dialogamos sobre el proyecto de Código Orgánico del Ambiente. El libro segundo de esta propuesta tiene que ver con bienestar animal, y este ha sido un tema que generó discusión no solo al interior de la Asamblea, sino también en redes sociales. Vamos de inmediato con Esfera 2.0. Y en este espacio revisamos, amigos, lo que se dijo en redes sociales. A través de su cuenta en la red social Twitter, Michelle Zapata manifestó: "Yo voy por los animales, ni cultura ni tradición por encima de la razón. Galleras son violencia, no niños a las galleras". Asambleísta Torres, ¿qué dice usted? Yo también voy por los animales y especialmente estoy de acuerdo en la parte del código en que se precautela la llamada fauna doméstica, los animales domésticos. Alguien que tiene un pequeño perrito no puede dejar de alimentarlo, no puede tenerle encerrado en la cocina de un departamento una semana completa, porque un perrito en esas condiciones va poco a poco también estresándose. Hay que cuidar bien
a los animales domésticos. Yo tengo, por ejemplo, unos pequeños cachorros que no los tengo encerrados, sino al aire libre. Tengo un pequeño conejo en mi casa, en la ciudad de Ambato, que lo tengo pues en el jardín, no lo tengo encerrado y peor encadenado. Pero lo que sí me llama la atención es que se quiera desconocer tradiciones culturales propias de nuestro pueblo, tradiciones campesinas. Por ejemplo, se prohíbe que menores de 18 años vayan a mirar toros de pueblo. Parece que los que redactaron la norma no saben ni en qué consiste una feria de toros de pueblo, o los toros que circulan por las calles de Píllaro, en las famosas pamplonadas. Resulta que un menor de edad allí no puede estar. Yo no sé cuántos policías van a necesitar para retirar a los menores que van con sus familias a ver este tipo de espectáculos, o que vayan pues a un rodeo Montubio, o que vayan a un concurso de lazo. 30 segundos. Explicaba un asambleísta oficialista que en Naranjito y en varios cantones de la costa ecuatoriana, el mismo día y en el mismo lugar hacen rodeo Montubio, concurso de lazo, toros de pueblo y también pelea de gallos. ¿Qué va a pasar? Una fiesta a la que van madres, padres, hijos. Resulta que solamente podrán estar el padre o la madre si son mayores de edad o los hijos mayores de edad. Están desconociendo las costumbres propias de nuestro pueblo con una ley hecha por personas que no conocen todo el Ecuador. Pero eso es lo que tiene que ver, asambleísta, y usted lo ha manifestado con la presencia de niños en este tipo de espectáculos, y me permito tomarme unos segundos nada más. Bajo lo que usted acaba de señalar, ¿usted está de acuerdo con defender el tema de los derechos de los animales, de los animales domésticos? Señalaba, bajo esa lógica entenderíamos que los otros animales que no son domésticos no serían sujeto de derechos. No, está equivocada. Perdón. Le consulto. No sé si ha ido usted a unos toros de pueblo, pero en los toros de pueblo salen los toros y van por las calles, se dan las vueltas. Eso es lo que tiene que ver con los toros, pero ¿qué pasa con la pelea de gallos, por ejemplo? Mire, decirles a los galleros que están criando sus gallos que ahora ya no pueden criar o que no pueden hacer espectáculos es restringir el derecho del gallero. Pues. Mañana, con el mismo derecho, otros pueden establecer prohibiciones para otras personas. Necesitamos que se garanticen las libertades y ese es un gravísimo error. Varias asambleístas del oficialismo indígenas han protestado contra estas normas. Ellas han sido las primeras. La asambleísta de Tungurahua por Salasaca, ¿qué dijo? En Salasaca tenemos nuestra fiesta, vamos todos. Otra indígena de Chimborazo dijo el Inti Raymi, festejamos de esta manera. Con estas normas nos vamos a quedar solitos, el marido y la mujer. Imagínense ustedes, eso es discriminación. Vamos a profundizar más sobre aquello más adelante. Seguimos revisando lo que se dijo en redes sociales a través de la cuenta en Twitter @antitauromaquia. Se señaló, legisladores honestos y con convicción, no queremos más violencia ni maltrato animal. Respeto a la vida, no al maltrato animal. Asambleísta Hernández. A ver, yo creo que todos aquellos espectáculos que hagan apología de la violencia deberían estar prohibidos. Eso es lo que yo creo en mi fuero íntimo. Creo al mismo tiempo que no se puede argumentar el tema de cultura para poder sostener estos eventos, porque eso significaría tener una comprensión de la cultura como algo estático, y la cultura se mueve todos los días. Antes se justificaba, por ejemplo, condiciones de maltrato a los niños con elementos culturales e incluso del propio maltrato y discriminación a las mujeres como elementos culturales. Entonces yo no creo que este sea un argumento que pueda sostenerse. Obviamente, entiendo la realidad y entiendo que esos son procesos que se tienen que ir resolviendo, debatiendo, discutiendo en la sociedad. Me parece que cuando se va, y siempre hay una conexión entre régimen jurídico, lo que establecen las leyes, y la cultura, siempre cuando se va a provocar estos cambios son más lentos y cada una de estas sociedades irán enfrentando y discutiendo y resolviendo lo que parezca adecuado. También me parece que no es la mejor forma de ver cuáles tienen la razón y cuáles están equivocados. La cultura nunca puede medirse comparando cuál es mejor o cuál es peor, sino precisamente entendiendo en la diferencia a cada uno de los pueblos.
considerando estos temas, hay que buscar unas respuestas que sean posibles en el siglo XXI y en las condiciones actuales. 20 segundos. ¿Qué es lo que yo señalo? Que ya hay un punto de partida, y es el pronunciamiento de la consulta del 2011. Entonces, en los cantones, en aquellos en los que triunfó el que no pueda haber corridas de toros con muerte del animal, debe estar totalmente prohibido, porque así se pronunció el pueblo. Y respecto de los otros espectáculos, creo que deben ser regulados por los gobiernos municipales de acuerdo a la realidad de cada una de esas circunscripciones. Y esto permitirá que se generen debates locales, que pueda discutir la sociedad y que pueda ir resolviendo. Me parece que no podríamos establecer una norma general en el código, sino que tiene que ser potestad de cada uno de los cantones de acuerdo a sus propias realidades. Correcto, gracias asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, en efecto, la decisión del bienestar animal depende de una consulta en el GAT correspondiente. No. Ya hubo una consulta el año 2011, un pronunciamiento popular y efectivamente, como dice Virgilio, en ciertos cantones está prohibida la corrida de toros con muerte y en otros no está prohibida. En todos los cantones de la provincia de Tungurahua, 9, en todos los de Chimborazo, Cotopaxi y algunos de la costa, como Valencia, por ejemplo, en la provincia de Los Ríos, hubo una votación masiva para mantener los espectáculos. En otros se dijo que no. Pero ese es un tema que prácticamente no está en discusión con el Código Ambiental, porque sería ya ridículo que quieran con el Código Ambiental desconocer el pronunciamiento popular de un pueblo. Quisieron. Tuvimos que advertirles a algunos que no pasen la raya, porque si en Ambato, en Tungurahua, hubo un pronunciamiento, ese pronunciamiento se respeta, por las buenas o por las malas. Entonces se calmaron. Pero fueron por el otro lado. Entonces, como ya no hay problemas con la muerte de toros y las corridas, ahora golpeemos a los galleros, golpeemos a los espectáculos masivos. Mire usted la reacción que se está produciendo ya en la provincia de Tungurahua. Resulta que con estas prohibiciones, una fiesta importante que se hace en Pilla, lo que se llama la Pamplonada, que salen por las calles y circulan los toros y ven niños, ven jóvenes, ya no se podrá hacer en su totalidad porque estarán prohibidos los menores de 18 años. Y así en otros cantones de la provincia, inclusive de Pichincha, donde no hay violencia, circulan. Los rodeos montubios, con el espectáculo completo que implica, ya no tendrá todos los asistentes porque hay una prohibición legal. 30 ya le segundos. colocaron una zancadilla a Lenín con la ley de plusvalía y esta es la segunda zancadilla. Sé que se están organizando en la costa y en la sierra caballistas, gente de los gallos, montubios, campesinos, para expresar su repudio a una norma de esta naturaleza. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, frente a estos planteamientos, ¿cómo lograr de pronto un punto medio? Por eso yo le he señalado que en esto lo peor es partir de posiciones que son inamovibles. Lo peor, porque hay argumentos que justifican una y otra posición. Yo he señalado mi punto de vista. Yo creo que esto no puede ser ni siquiera apelado al tema cultural. O sea, no puede establecerse que esta perspectiva, porque siempre la cultura también está sujeta a modificaciones. ¿Qué creo yo? Y de ninguna manera en esta ley no se va a prohibir nada de estas actividades, pero tiene que ser regulado en cada uno de los municipios. No tiene por qué este código establecer un posicionamiento sobre eso. Cada uno de los municipios sabe perfectamente cuáles son las tradiciones, cuáles son los aspectos que se establecen en cada una de sus fiestas. Por lo tanto, eso tiene que ser regulado de esa manera. Ya sobre las corridas de toros, el pueblo se pronunció, sobre eso no hay más que discutir, y sobre los otros aspectos que involucran animales tienen que ser regulados por los gobiernos autónomos centralizados. En este código no es cierto que se prohíba esto, y creo que el punto medio, el punto en el que todos nos podemos encontrar es que esto tenga regulación en cada uno de los municipios. Y en cada municipio ya se verá qué es lo más conveniente, qué es lo que más se apega a su cultura, qué también es lo que permite ir discutiendo nuevos valores de esas sociedades y construyendo un ordenamiento que nos permita a todos sentirnos reconocidos. 30 segundos. Porque de lo contrario, si nos ponemos inflexibles, lo que podemos llevar es a enfrentamientos, ¿sí?, entre los que defienden a ultranza una cosa y los que están en contra. Me parece que esa no es la manera en temas culturales como deben discutir los pueblos.
En temas culturales hay que partir de la diferencia, hay que partir de los criterios de interculturalidad y que quien mejor puede regular son precisamente los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Por lo tanto, no es cierto que aquí exista ninguna prohibición, no tienen por qué organizarse para estar en contra de una disposición que no existe, y lo que sí hay que ver es que la regulación adecuada sea por parte de los respectivos municipios, que son quienes mejor pueden sintonizar con lo que piensan sus ciudadanos, y también poder discutir estos temas que siempre van a ayudar a la democratización de la propia sociedad. Correcto, asambleísta Hernández. Gracias, asambleísta Torres. De esta manera llegamos a la parte final de este programa, amigos, donde, como han podido apreciar, hemos abordado al menos dos temas. Las reformas, en este caso, a la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEV, y al Código de Trabajo, tendiente a regular los feriados en el país, y así también el informe de segundo debate del proyecto de Código Orgánico del Ambiente, dos temáticas que han marcado, ya lo hemos dicho, la agenda legislativa, al menos en este mes de diciembre, al interior de la Asamblea Nacional. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, como siempre, la síntesis les corresponde a ustedes. Será hasta una próxima ocasión. Agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA, al portal de noticias ecuadorenvivo.com, a la Flaxo Radio y la radio de la Asamblea Nacional.